Voy a saludar a todos los presentes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, organización dedicada a la capacitación, educación de traders en los mercados financieros. Me inicié con la crisis argentina del 2001 a introducirme en el trading de mercados. A partir del año 2003 empecé la operatoria de mi propia cuenta y en el año 2005 me encontraba conformando una empresa para poder compartir mis conocimientos y que muchísimas personas puedan recibir algo de información antes de perder dinero, por lo menos para saber de qué forma, si evitar perder o no perder tan rápido. Así que más allá de este comentario, en el año 2005 se forma Molefex y a partir de allí me tuve la oportunidad de publicar datos, informes, análisis en varios sitios y comenzar a viajar mucho por América Latina. Colombia lo he visitado varias veces, México, Uruguay, Chile, Perú. La realidad es que es un placer poder compartir mis conocimientos y conocer muchísima gente que les interesa descubrir el fantástico mundo del trading. Hoy junto a XM vamos a hablar un poco de una segunda parte, a aquellos que no estuvieron presentes unas semanas atrás, estuvimos analizando la introducción al análisis de fundamentals. La idea de hoy es, sabiendo que hay muchos de ustedes que es la primera vez, iniciar desde ya con qué es el análisis de fundamentals y meternos derecho en lo que se conoce el calendario económico y su potencial impacto dentro de unas herramientas lógicamente muy importantes que tiene este poderosa herramienta que se conoce como análisis fundamental. Muchos presentes, muchos que se han sumado en los últimos minutos. Les voy a hacer una pregunta, a ver quién se anima a definir a qué llamamos análisis fundamental, cuál es su utilidad. Cualquier comentario, información que podemos compartir y con gusto leer es más que bienvenida. Mientras tanto, me voy tomando un mate. Mucho silencio, a ver quién rompe el silencio y me regala cuál es su definición del análisis de fundamentals. Bien, acá alguno me dice que habla de los movimientos del mercado, es cierto. Algunos, bien, de las noticias, me dice Evelyn, bienvenida Evelyn, muchas gracias. Bueno, mucho silencio, también vale decir no sé qué es, también vale decir desconozco, es mi primera vez, pero sí me ayuda este ida y vuelta. Aquí Emily me dice que es la noticia que mueve el mercado, otra vez repiten la palabra noticia, es observar, me dice Wilmington, cómo se afecta el mercado por noticias económicas. Vamos por ahí, análisis de factores micro y macro. Bien. Un análisis para estudiar el mercado. Excelente, excelente. Análisis fundamental creo que es medir los movimientos del mercado. Vamos a ver qué andamos por ahí, Mario. Movimientos índices como dólar o euro, me dice Marlon. Bien, operaciones con noticias. Desconozco, bienvenido Oscar. La idea es que hoy te vayas de esa duda y te quedes con un conocimiento. Es aquella parte donde se extraen insumos económicos derivados de la geopolítica para así tomar decisiones especulativas en torno a un precio. Wow, Felipe, demasiado compleja la definición. Vamos a tratar de darla un poco más simple, pero algo de cierto tiene. Aquí Camilo me habla de las velas. No, Camilo, estamos cerrados. También es bueno estar errado. Eh, Análisis que se basa en informaciones de un activo sobre el cual se va a operar. Muy bien, Fabricio. Eh, Algunos me dicen, acá Alejandro me dice que son el esqueleto de una compañía. Eh, También es muy cierto, sobre todo cuando se hace análisis fundamentals de una acción. Exactamente, ¿no? Bien, análisis de mercado, de actividad, situaciones. Bueno, excelente. Bien, bien, bien que se vayan despertando. Bien que se vayan. Aquí me dice Andrés, un toro, tres toros. Ahí me mataste, Andrés. Por favor, ayúdame porque quiero aprender de qué se trata eso. Podría ser análisis de noticias exactamente, podría ser que el presidente hable, que pasen sucesos o puedan afectar el mercado, me dice Javier. Bien, muy interesante. Bueno,
Ciertamente, y yendo un poco a la presentación, cuando hablamos de fundamentals hay varias palabras que se repiten y lo voy a reducir o lo voy a de alguna manera simplificar en algo muy sencillo. Se concentra en ese fundamental en las teorías financieras económicas. Y claro está en los desarrollos o hechos políticos. Dentro de esas teorías económicas y financieras, cuando tratamos de ver es realmente lo que está sucediendo detrás, cuáles son los causantes desde el punto de vista económico, financiero, político, social, por decir una manera, que explica los movimientos del mercado. Hoy cuando leemos un diario y analizamos el efecto del coronavirus, está teniendo consecuencias en los datos de desempleo y está afectando, bueno, está explicando, lógicamente, lo que está sucediendo en la economía mundial, lo que está sucediendo como impacto en los mercados de determinada repercusión. Claramente las teorías financieras, económicas, desarrollos sociopolíticos, ¿para qué? Y acá está la parte importante. Es una herramienta que nos ayuda a estudiar las causas y las razones de los movimientos del mercado. Cuando hablamos del mercado es como un denominador de precio. Cuando nosotros estamos analizando el mercado, estamos analizando el precio en el tiempo de algo. Puede ser de una acción, de un índice, de un par de monedas en Forex, de una criptomoneda, de ustedes deseen. Y análisis fundamental me ayuda mucho a explicar la causa. Bien, esto es importante. Quiero ser simple y sencillo. Quiero que crean que hay un montón de desarrollos económicos, financieros, políticos, sociales que explican las causas y razones del movimiento del mercado. Bien, esta es la mejor definición. Ahora, y la pregunta que hablábamos, sobre todo en la parte 1 de Fundamental, ¿nos ayuda a predecir el próximo movimiento de precio? ¿Con qué probabilidad de éxito? Les pregunto a ustedes. Claramente el coronavirus nos está afectando a todos. ¿Es así o no? ¿Está afectando a las principales economías? ¿Está afectando a Estados Unidos? ¿Está afectando a España, Francia, Alemania, Japón? ¿Es cierto? ¿Está afectando? ¿De qué manera? ¿Cómo se está traduciendo? ¿Qué esperan ustedes como comportamiento posible de los mercados a partir de esto? Y la última pregunta que me la reservo, mientras espero leer un poco sus comentarios, la palabra clave de fundamental es ¿cuándo? ¿Sí? Bien, excelente. Bien, acá me dicen, repita la pregunta. Coronavirus, escenario de crisis, escenario de expansión en las economías mundiales. Una pregunta, ¿qué le va a suceder a Estados Unidos? ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué le va a suceder a Europa, Francia, España, a Latinoamérica? ¿Qué esperamos en los mercados en este contexto económico? Es una pregunta más de economía que de trading. Bueno, hay varios comentarios que me van llegando. Aquí Wimington, por ejemplo, me dice tener bajo consumo de productos innecesarios, causando baja de mercado, lógicamente, va a haber una baja de consumo. No solamente porque son necesarios, sino porque de alguna manera también se va a producir un tema económico. Me dicen también que probablemente haya una recesión, o parte de esa recesión ya se haya iniciado. Exactamente, que la economía decaiga, bien, vamos bien. Pero esto es algo que en principio lo estimamos la mayoría de nosotros, no tenemos que ser especialistas, pero lo vamos a ir viendo. Se está deteniendo el aparato productivo de varios países. Vamos bien. Aquí José me dice, después del coronavirus se volverá a reactivar el comercio. Bien, es lo que se espera. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y cuando se reactive, ¿en qué momento de esa detracción se va a encontrar? A ver si me van siguiendo a dónde los quiero llevar. Análisis fundamental, nos agrega Kevin, tiene una baja probabilidad de acierto, si bien es como una guía de un periodo de tiempo corto. Para un análisis más seguro es mejor fijarnos en análisis técnico y confirmar con el fundamental. Nos está dando una afirmación, su comentario de lo que utiliza. Te agradezco, Kevin. Bien, bien. Los comercios, la compra y venta se ven afectados al no haber importación y exportación. Lógicamente, Andrés, estamos ante un hecho nunca visto, totalmente.
un cambio crítico de precio respecto a las divisas, índices principales que puede ser alcista o bajista dependiendo de cómo lo afecten, nos dice César, tal cual. Empieza un nuevo ciclo, nos dice Felipe, económico, donde aumentará el desempleo y disminuirá el Producto Bruto Interno de los países, lo que se habrá una recesión. ¿Qué pasa cuando entramos en recesión con los mercados? ¿Qué pasa con las acciones, los índices bursátiles? ¿Qué pasa con las paridades de monedas, algunos que llevan más tiempo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los commodities como el oro, la plata? Y acá uno me agrega, y el petróleo, bueno, ahí tenemos otro tema que se suma a la realidad actual. Bien, algunos me dicen son más volátiles. El mercado entra en consolidación, dice César. Yo les voy a contar, dar mis comentarios. Algunos de ustedes quizás no se animen a responder. Pero hace unas 4 semanas en Estados Unidos se vienen publicando las peticiones de desempleo, las peticiones por subsidios por desempleo. Es un dato que se publica los jueves y viene con récord históricos. Lleva muchísimos meses, diría años, con 200.000 nuevos pedidos por subsidio de desempleo semana a semana, pero lamentablemente de esos 200.000 pasó a 5 millones y medio, a 6 millones. Datos nunca vistos. ¿Qué está indicando? Que se está erosionando el desempleo en los Estados Unidos. Lógicamente, la tasa de desempleo va a incrementarse. La tasa de desempleo en Estados Unidos viene de mínimos históricos. Vienen mínimos históricos. ¿Qué quiere decir? Que después de haber llegado en 2009, 2010, a partir de esa crisis muy fuerte por las hipotecas en Estados Unidos, a 2 dígitos superó los 10%, es algo muy poco común en Estados Unidos, se redujo hasta el año 2020 a la actualidad a un 3.5, 3.6. Es una tasa de casi pleno empleo. Son indicadores espectaculares para una economía y lógicamente que en este contexto diríamos que Trump tenía casi asegurada la reelección. Ahora, les pregunto a ustedes, con estas últimas semanas, con la cantidad de nuevos casos que están sucediendo en Estados Unidos, con el daño que está generando el empleo, ¿qué va a pasar? Y va a caer la economía, va a caer el Producto Bruto Interno. Hoy se publicó un dato mucho peor del esperado. ¿Cómo creen que va a reaccionar el mercado? Debería, en principio, caer directamente Wall Street. Debería caerse el toro. Pero lo que voy anticipando es que si ustedes vieron el mercado en el día de hoy, lo que sucedió es lo contrario. Los 3 principales índices de Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's 500, subieron y marcaron máximos mensuales y recuperaron gran cantidad del terreno perdido durante el mes de febrero y parte de marzo, después de un ciclo alcista de los más grandes que hemos visto. Traduzco, el mercado tuvo una crisis muy fuerte en el 2009-2010, desde ahí se recuperó hasta el 2020. Los índices bursátiles americanos, que marcan de alguna manera el compás de la economía de Estados Unidos y lógicamente mundial, tuvieron un ciclo de 10 años alcista nunca visto anteriormente, con máximos históricos en los 3. Sin embargo, hace unos meses, más allá que las explicaciones fundamentales se encuentran desde mucho antes, empezaron a lateralizar y durante el mes de febrero y marzo se produjo una caída tan fuerte que en algunos casos fue de un 30-40% de todo lo subido en los últimos 10 años. Ahora bien, ¿qué explica la suba del mes de marzo? ¿Qué explica después de una corrección en el inicio de abril los máximos que está conformando durante la última semana de abril en este contexto? Y acá es donde quería llegar. Algunos de ustedes dijo que es muy difícil trabajar con la variable temporal dentro del análisis fundamental y a eso quería llegar. La realidad es que no hay argumentos fuertes que me indiquen que esto va a subir. ¿Qué quiere decir? Que haya un siguiente ciclo económico alcista. Pero si algunos de hoy vendieron acciones en Wall Street o se pusieron bajistas en índices, seguramente se encontraron con importantes pérdidas. ¿Qué lo explica?
quizás mañana lo veamos, quizás mañana un analista diga, la Reserva Federal de Estados Unidos con su discurso apaciguó los mercados, o dicho de otra manera, tiene mecanismos para poder intervenir y inyectar liquidez al mercado y bla, 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 bla. Lo cierto es que la explicación va a estar mañana. A ver, preguntas. Es terrible que en Estados Unidos 30 millones de desempleados. Y esto recién empieza, Mario. Pero independientemente que sea terrible, increíble o nunca visto, el tema es cómo se traduce, qué impacto va a tener. Y no viéndolo desde el punto de vista social, porque sí podemos tener una conversación muy larga, sino desde el punto de vista de trader. A mí me interesa que los mercados se muevan. Por eso digo, la verdad es que acá cuando uno es trader, en principio se tiene que poner dentro del traje de trader y más allá de que a veces estamos ante una caída muy fuerte de la economía y obviamente que eso, si lo pensamos de vista social, está afectando a mucha gente. Nosotros lo que estamos viendo es una caída y aprovechar la caída para poder subirnos a la caída y generar ingresos en nuestras cuentas. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué les regalo a ustedes? Me importa a mí que los mercados se muevan. No importa para dónde, pero se tienen que mover. Hoy fue un día de muchísimo movimiento. Para mí, en parte, inesperado de lo fundamental, lógicamente, pero sí esperado de lo técnico. Se quebraban niveles y aceleraba. Quebraban niveles y se aceleraba. Aquellos que estudian chartismo podrían ver movimientos de velas, como si fueran banderas, banderines, lateralizar y los índices subían. El mercado de monedas se encontró un poco más quieto en un día donde, como les decía recién, se conocieron datos de importancia en los Estados Unidos. Hubo una gran cantidad de datos y mañana va a haber mayor cantidad de datos. No fueron nada buenos y sin embargo los índices bursátiles americanos reaccionaron al alza. Sin embargo el dólar ni reaccionó, ni se perjudicó, ni ganó, con algunos ganó, otros perdió, pero estuvo más o menos en zona. Eso es lo que le quería decir. Más preguntas. Felipe me dice, pero entonces, ¿por qué sigue subiendo la bolsa? Y acá es lo que quiero decirte, Felipe. Quizás la explicación esté mañana. Quizás no haya explicación. Y me agarro de una de las principales definiciones de análisis técnico, que es la irracionalidad de los mercados. Y algo así dice, ¿sí? Algunos se le atribuyen a Dow, otros se le atribuyen a otros autores, pero el mercado, ¿sí? O la irracionalidad del mercado puede ser mucho mayor que el tamaño de tu cuenta. ¿Qué quiere decir? Que es probable que estés en lo cierto y deberían caer los mercados, pero la pregunta que nosotros como traders nos cuesta contestar es cuándo, a partir de cuándo y a partir de qué precio empiezan a caer. Esa es la parte difícil. Y quiero con esto te lo guardes porque probablemente te va a ayudar mucho en algún momento. No hubo mucho movimiento, me dice Wilmington, en las divisas hoy. No lo hubo. Y hoy sí estuvo la Reserva Federal. ¿Y la Reserva Federal qué dijo? Dijo que si pasa algo va a actuar. No dijo más nada de eso. Si llega a pasar algo va a actuar. ¿Qué le queda para actuar? ¿Imprimir dinero? Sí. Los tipos de interés están cercanos a cero. ¿Cuánto más lo pueden bajar? Un poco más sí lo pueden bajar. Pero ¿qué instrumentos tienen? Ni hablar de Banco Central Europeo, que mañana tenemos la reunión. Donde los tipos en algunos casos son negativos, no tienen mucho margen de maniobra. ¿Cómo reactivan la economía? Vamos más preguntas. ¿Podrías bajar la bolsa? Todo está mal y todo está subiendo. Es lo que hablamos recién, Ángel. Es lo que hablamos recién. ¿Deberíamos esperar para operar según tu criterio? ¿Por qué, Kevin? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hoy se movió un montón. Si después miran, creo que subió el Nasdaq, no sé si llegó a un 3,5%. Una locura. Bien, aquí me agregan más preguntas. Cuando un mercado se debilita, otro se fortalece, me dice Emily. Probablemente. Probablemente. En las monedas seguro. Pero quizás en Wall Street es diferente. Por eso depende del activo que estemos trabajando. Bien. ¿Por qué siempre ha estado inflada? Existe mucha deuda de los estados y no es consecuente, me dice Felipe. Vuelvo al mismo principio que te explica todo. La irracionalidad de los mercados puede ser mucho mayor de lo que el tamaño de tu cuenta aguante. En el 2008-2009 se produjo la peor crisis hasta la actual, vamos a ver cómo termina todo esto, de la historia. Era comparada con la crisis del año 30. Argumentada, ¿por qué?
porque fue una crisis de hipoteca en los Estados Unidos. Por Dios. Por Dios. Leo algunos comentarios y sigo con las filminas, pero me interesa mucho este ida y vuelta porque estoy dándoles mi mayor y más sincera opinión del impacto de las explicaciones de por qué se mueven los mercados. Bien, eso me interesa mucho. Acá Kevin me dice, ¿el mercado puede estar preparándose para caer? Probablemente. Y también para subir, probablemente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo no puedo ser un trader que está permanentemente esperando. El trader implica acción. El trader compra, vende, entra, cierra, sale. No puedo esperar. Más allá de que debo ser paciente para entrar. Son cosas diferentes. Según leyendo bastante reconocidos economistas, la economía actual es una burbuja del dólar y explotará como la burbuja de las hipotecas. Probablemente, Héctor, no lo sé. La realidad es que es muy fácil escribir. Lo que pasa es que nos gustaría a nosotros estar dentro del mercado cuando esto explote. Y si hoy entramos al mercado, quizás nuestra cuenta no toleró la recuperación que tuvo en los últimos momentos. Eso es importante y eso quiero decirles, porque cuando ustedes estén tomando decisiones en cualquier tipo de activo, van a tomar una decisión sin saber lo que va a pasar más adelante. Y a partir de ahí comienza la historia de ustedes. Si ustedes compraron, va a querer que ese activo suba para poder venderlo más caro. No importa si estornudó Trump, no importa si se derrumbó algo, no importa. Ustedes quieren que ese activo suba, porque sus estudios, su estrategia implicaba que tenía que subir. Pero la realidad es que nadie tiene la palanca para que suba. Entonces, están esperando y después se dan todas las causas. Vuelvo a lo mismo. Hoy fue un día en los que estuvieron viendo el mercado que se comunicaban y se publicaban todos los datos. Y estos datos eran negativos. Eran negativos. Iba a hablar la Reserva Federal y no tiene casi balas para poder salir a hacer algo. Así que no podía reducir la tasa. Después estuvo el discurso de Powell. ¿Qué iba a decir Powell? Lo que podía decir, vamos a defender a muerte la economía y haremos todo lo que no está al alcance. Y eso contentó al mercado para que reaccione al alza. En realidad, si algún analista el día de mañana esté diciendo eso, y la verdad es que vamos a estar medios pobres como lectores de leer eso. ¿Bien? Bien, bien, excelente. Me dan más comentarios y me encantaría seguir. Pero vamos a hacer un poquito más con todo esto que les decía de el análisis fundamental. Y sobre todo, luego de la primera parte que vimos la clase anterior, donde vimos también el momentum, el impacto de las noticias en el corto y largo plazo, la madurez del impacto, vamos a ver algo que es fundamental y nos ayuda mucho a que el movimiento se produzca en el mercado y ese movimiento que se produce en el mercado a mí me permite lógicamente que los precios al subir o bajar o ir y vuelta, zigzaguear, me den amplitud y si yo los puedo predecir puedo entrar al mercado. Vamos a hablar del calendario económico, imagino que varios de ustedes lo conocen, los que no se los introduzco. Ciertamente las principales economías, como también las otras, publican, ¿sí?, en determinados días de cada mes datos de relevancia, los vamos a clasificar. Y son publicados en varios sitios de internet. También hay servicios pagos donde yo puedo ver en el momento que está publicando rápidamente el dato. Entonces, uno puede ver el horario en el calendario económico. Una página que compartían ustedes era forexfactory.com, donde tengo el horario, lógicamente. Si está en verde es porque en este momento se está publicando, si no, en algunos te muestran la cantidad de tiempo que falta desde el tiempo actual para estar atentos. Luego el país o la moneda, en este caso va a ser del Reino Unido, Great Britain Pound, si estoy diciendo la primera línea, justo el dato de concesión de hipotecas del mes de marzo, y el impacto, algunos lo marcan con 3 líneas de mayor impacto, rojo, naranja 2, medio impacto, y amarillo de bajo impacto. Y van a ver generalmente 2 datos o 1. En el segundo, que va a ser de Canadá, aparece 1, y en el resto aparecen 1 o 2. La columna del medio suele ser el esperado, el estimado, que en algunos casos no hay un estimado, no hay un esperado. Hay que ver también quién hace esa predicción. Y el otro es el anterior. Entonces nosotros tenemos 2 datos o 1 y lógicamente que estamos esperando el dato actual. Y en base a la relación de estos 3 datos nosotros podemos sacar una conjetura. Esto es realizar análisis fundamental con la publicación de datos económicos. Cuando vamos a operar, por ejemplo, la libra esterlina, independientemente que sea con el dólar o cualquier otra moneda, y tenemos que saber qué está sucediendo en Reino Unido y qué datos sí se están publicando, porque lógicamente los datos me van marcando qué puede llegar a suceder
en adelante con la economía a partir de lo que está sucediendo y viene sucediendo en el último tiempo. Entonces, fíjense en este dato a modo de explicación, concesión de hipotecas, datos positivos en principio se reflejarían verde, en este caso se esperaban 62.400 nuevas concesiones de hipotecas, pero sobre un 61.500, o sea, iba a haber un incremento casi de 1.000, 1.000.000, porque en realidad son con K los miles, quiere decir que iba a haber casi 1.000.000 más de nuevas hipotecas, ¿está bien? Pero, ¿qué pasa? Hubo un dato mejor, perdón, hubo un dato mucho peor del esperado y aún así hubo una retracción porque fue de 61.341 versus 61.523 que fue el dato anterior. ¿Qué me dice a mí? Una rápida lectura. Que se esperaba un alza y hubo una baja. Y aparte esa baja fue, lógicamente, peor que la anterior. En algunos lados uno puede abrir y ver también lo que pasó anteriormente. Este dato debería incidir ante la libra esterlina, es un dato medio, y probablemente lo que deberíamos ver es un impacto negativo de la libra esterlina luego de la publicación. ¿Por qué? Porque lógicamente afecta a la economía de Reino Unido. Más abajo estamos viendo otros datos de mayor o menor impacto y en principio la moneda que impacta y la economía que impacta. Esto es el calendario económico. ¿Qué pasa en la realidad? En ciertas veces la libra sube, a veces no se mueve y a unas veces baja. ¿Y cuáles son las explicaciones de los fundamentas posteriormente? Y dicen en ese momento que lo que sucede es que el dato estaba descontado, algo que seguramente lo han leído alguna vez. ¿Qué pasa que estaba descontado? Y ya se sabía que era muy probablemente que el dato sea malo. Y entonces, ¿por qué la previsión era positiva? ¿Quién era el que había hecho esa previsión? Entonces, acá empezamos con la teoría de los medios. Y la teoría de los medios, no del medio gráfico, el medio de prensa, sino es esto no fue tanto, tampoco fue tan poco. Entonces, ¿qué explica? Lo cierto es que si yo de alguna manera puedo modelizar la publicación de un dato, hacer un análisis a través del impacto en el tiempo, con datos anteriores y reacciones en el mercado, puedo hacer un modelo. Pero en un análisis fundamental, donde uno está buscando un dato, lógicamente que la economía de un país mueve muchos más datos. Y en la actualidad, los datos son consecuencia de algo más grande que está sucediendo, lógicamente que está también teniendo un impacto y en parte desconocido. Voy a leer un poco las preguntas para no irme demasiado antes de ir a ver otros datos. Bien. Acá me dice Giovanni, entonces mirá las noticias, ¿no sirve mucho? Sí, mucho sirve. Ahora, quizás no te sirve para lo que vos estés buscando, pero te voy a decir para qué te sirve. Si vos vas a analizar un par de monedas, que lo estoy tomando como ejemplo, como la libra dólar, estamos de acuerdo, el famoso GBP USD, o el cable, o el cable, como le decimos los traders, tengo que saber qué pasa en Reino Unido y tengo que saber qué pasa en Estados Unidos, porque lógicamente sus monedas van a depender tanto del Banco Central de Reino Unido, que es el Bank of England, y también de la Reserva Federal. Entonces, todos esos datos que se publiquen económicos y también todos esos discursos del Banco Central y también los discursos políticos van a afectar lógicamente a la economía y tengo que estar atentos. Ahora, ¿para qué me sirven? Y quizás para el momento de la publicación tener mucho recaudo para la operatoria porque puede haber mucha volatilidad, una apertura hasta de spread de compra y venta y quizás sea perjudicial para mi posición porque estoy en el lado azaroso. Esa es la parte importante. Muchas veces recomiendo 5 minutos antes, sobre todo los más nuevos, y hasta unos 10-15 minutos después no operar. Hay que ver cómo impacta la noticia y cómo el mercado asume esa noticia. Y después sí, si se produce un movimiento, ir a robarle algunos puntos al mercado. Bien, también conozco gente que se ha especializado, por ejemplo, en el dato de empleo los primeros viernes de cada mes y ante su publicación y en base a la variancia o desviación entre el dato publicado y el esperado y hicieron un modelo matemático que marcaron escenarios y en base a los escenarios tomaron una posición porque ya tenían una medición de lo que podía llegar a suceder con probabilidades asociadas a favor. A veces le iba muy bien y a veces no tanto, porque aparte en esos momentos de alta volatilidad jugás en contra del broker, porque el broker te brinda un precio que muchas veces se abre el spread, entonces vos entraste en compra a un precio mucho más grande, el precio de venta está mucho más abajo y eso juega en contra de tu posición.
no quiero desalentarlos, les quiero contar cosas para que las tengan en cuenta, porque en realidad estos datos me indican movimiento del mercado. Y estos movimientos del mercado a mí me indican posibilidad, lógicamente, de a poder aprovechar un recorrido, 10 puntos, 15, 50, 30, 80, lo que sea. Y también es cierto, aquellos que operan a mayor cantidad de tiempo, que a la larga o a la mediana son la explicación de lo que está sucediendo. Esa crisis de hipoteca en el 2008-2009 en Estados Unidos, que llevó a una muy fuerte caída en muy pocos meses, caídas fuertísimas en determinados mercados y algunos pares de moneda, fue la explicación de lo que sucedió. En ese momento muy pocos lo esperábamos. Y después de la fuerte caída que llevó al Citibank a cotizar su acción $1, mínimos históricos en el año 2009, había fotos de que la gente se desprendía de los dólares y buscaba otro tipo de monedas, y todo lo que ustedes, de a poco fue recuperando posiciones. Y ahí nadie esperaba recuperación del mercado, nadie compró, o muy pocos, o en realidad nadie quería comprar, o muy pocas personas querían comprar acciones que se habían ido por el piso. Me dirán ahora, entonces hay opción de comprar un petróleo a $20, 15, 14, 13. Hay más probabilidades de suba que de baja. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Y puede mantenerse mucho tiempo? Quizás sí. Voy a leer un poquito más, algunas preguntas. Considero que se puede entrar en el mercado de índices con operaciones cortas aprovechando el impulso que tiene el mercado, me dice César. Adelante, perfecto. Aquí me dice 61.341 es un promedio. No, ese es el dato real publicado, pero aparece en rojo porque es menor al esperado. Si hubiese sido verde, esta noticia me hubiese sido en color verde, César. Considero que lo fundamental le hace complemento al otro, métodos para confirmación, hacer una entrada. Adelante, César, sí. La idea es que toda esta información que nosotros utilizamos y que nosotros compartimos con ustedes es porque lógicamente tiene validez. Los datos hay que saber que existen y si me ayudan o me perjudican. Claro que sí. Aquí me dicen lo de spread es muy cierto, a la hora de entrar en un más alto spread, más desventaja. Claro que sí, totalmente, Andrés, es tremendo. Acá me dice una persona que no se escucha, ¿el resto me escucha bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Todos me escuchan bien, perfecto, bien, bien. Voy a escribirle a esta persona que es solamente esa persona. La verdad, a veces uno no sabe cómo confirmar. Muchísimas gracias a los que me van contactando. Bien, perfecto, excelente. En el tema de las aerolíneas, que muchos gobiernos están financiando y dando salarios a varias empresas, aerolíneas, ¿qué impacto tienen acciones como el de Avianca, Delta, etcétera? Decímelo vos, Héctor. Decímelo vos, que de hecho hoy el argumento, por ejemplo, de la suba en el mercado accionario fue porque en principio pareciera que hay un gran avance en una cura del coronavirus y porque también creo que Boeing fue que dijo que iba a volver a hacer determinado modelo de avión. Esta es la causa. ¿La sabías? ¿Sabías que iba a tener un impacto tan grande en los mercados? Todos tenemos sentido común, más allá que es el menos común de los sentidos, pero claramente nosotros sabemos cuando algo viene para bien y algo viene para mal. Ahora, eso traducirlo a una oportunidad de compra o venta es la parte difícil, porque pueden ser que estén en la dirección correcta, pero quizás entraron ante una corrección. Son cosas importantes. Manejar el timing de entrar al mercado es difícil, es muy difícil. Bien, bien. Aquí José me pregunta, ¿estas son variables que nos pueden afectar como traders si te refieres al calendario económico y a la publicación de los datos? Sí, sí, claro que sí. Y vamos a seguir avanzando un poquito más porque me interesa que lo vayamos viendo en tiempo real. Bien, quiero que se queden con muchísima claridad. ¿Qué vamos a analizar en el calendario económico? Estos tres datos. Y a partir de esto las relaciones entre los datos, lo cual se hace más complejo todavía. Soy muy matemático, me encantan los números y cuando nos metemos en estas cosas, a veces estas relaciones no son suficientes para tomar decisiones. Vamos a entrar a una página, ¿sí? Que es ni más ni menos Forex Factory. Probablemente algunos de ustedes la ven, la han visto. Si no, se las voy a presentar en el día de hoy.
Forexfactory.com, como ven acá arriba, ¿sí? La realidad es que la conocí hace muchísimos años y para mí es un medio fantástico y tiene un montón de información para analizar, para estudiar, una gran cantidad de traders en línea, miembros. La realidad es que es fantástica y es gratuita. Fíjense que más allá de un montón de cosas que me da, me voy a concentrar en el calendario económico que está en la parte principal. Rápidamente me dice el horario, el país, la moneda, en amarillo los más leves, los rojos los más fuertes, como les decía. Hoy se conoció el PBI, ¿sí? Trimestral de Estados Unidos, fíjense, una caída mucho mayor de la anunciada, menos 4,8, o sea, hubo un decrecimiento del Producto Bruto Interno mucho mayor al menos 4 esperado, y en realidad el dato pasado había sido el 2,1, así que nefasto. Segundo, ¿sí? Ventas de viviendas, un dato medio. Las ventas de viviendas de Estados Unidos cayeron en menos 20,8% contra el 2,3%, nefasto el dato. Después aparecieron los datos de la Reserva Federal, el Federal Open Markets Committee, todos datos de Estados Unidos, donde publica la decisión de tipos de interés que en principio se mantiene, ¿sí? en el rango por debajo de 0,25, y la conferencia de prensa donde salió Powell decir vamos a hacer todo lo posible para que todo esto funcione. Próximos datos para acá adelante. Esto lo que explicaría un mal día para el dólar. No fue así porque el dólar tuvo un comportamiento mal que bien. Y los datos de Wall Street, cuando los leen ustedes, los índices en máximos del mes. Absurdo. Pero funcionó, pero repercutió, sí. Y fue así, sí. Ahora, próximos datos de Japón, de datos de producción industrial y ventas. Fíjense que los datos en Japón no tienen tanto alto impacto sobre su moneda, en este caso son amarillos. En el caso de Japón, los datos de alto impacto suelen ser los del Banco de Japón, y lógicamente cuando su gobernador, si Kuroda, sale al micrófono, que muchas veces sale sin horario, y lógicamente uno ve un movimiento muy fuerte y no sabe la razón. Bueno, probablemente alguna intervención de Kuroda. Más abajo, ¿sí? A las 8 p.m., estamos hablando horario del este, en 1 hora 15 minutos, tendremos los datos de China, y son datos que cada vez tienen mayor impacto en los mercados. Se conocerá el PMI de manufacturas, es una encuesta que se realiza entre los principales gerentes de compra del sector de manufacturas o industrial. PMI es Purchasing Manufacturing Index, y en principio se espera una leve caída de 52 a 51. Este dato, siempre que esté por encima de 50, nos indica una expansión del sector, por lo cual si llega a haber una caída mayor a la caída esperada y por debajo de 50, podría ser un muy mal dato, y eso debería reflejarse lógicamente en los mercados en general. Acá estamos viendo en tiempo real y les estoy manifestando cuál va a ser el dato a tener en cuenta, ¿sí? Los datos de China, que impactan en la mayoría de los mercados, lógicamente en las bolsas asiáticas, y también tienen incidencia en los pares de moneda, porque lógicamente el dólar también se ve afectado, el yen se ve afectado, el dólar australiano también se ve afectado. Todos los países que tienen relaciones comerciales con este gigante, de alguna manera se ven afectados también, y cada vez tienen mayor relevancia y mayor impacto en las paridades también. Si uno abre en esta página muy poderosa, también encuentra los datos pasados y cómo fue. Si puede obtener mayor cantidad, también una explicación, también el recurso, bueno, un montón de información. Uno puede tener una curva de qué fue lo que fue sucediendo. Y pasó hace muy poco tiempo por encima de 50, había estado en 49,5. Bien, perfecto. ¿Dudas, preguntas? Bien. Bien, excelente. ¿Qué porcentaje de acierto se mueven los mercados con los fundamentals? Te voy a traducir esa pregunta, Luis Miguel, porque lo cierto es que te diría que todos los movimientos del mercado son explicados por los fundamentals. Todos. La causa del movimiento del mercado es por los fundamentals. Cuando comenzamos estos seminarios y cursos, suelo decir que mientras que las causas son explicadas por análisis fundamental, el análisis técnico se encarga de las consecuencias. También suelo decir que mientras que el vehículo es el análisis fundamental, el conductor en el trading es el análisis técnico.
Es así, son herramientas complementarias, las dos se utilizan. ¿Y cuál deben utilizar ustedes? La que quieran, la que les sea de efectiva. Porque también conozco gente que estudian buscando el elixir, aquel que le permita hacerse millonarios y lamentablemente se pierden en la búsqueda. También aquellos que utilizan una gran cantidad de variables que en un sistema muy complejo que nunca le da una entrada al mercado. Busquen algo simple, sencillo, que cuide su capital. Ustedes tienen que cuidar su capital y a partir de ahí poder operar en los mercados. Bien. Aquí José me pregunta, disculpe mi desconocimiento los porcentajes que son. Depende cada número, ¿no? Porque en realidad algunos se miden en números de 0 a 100, algunos se manejan en porcentaje, depende del tipo ¿cómo se llama?, de informe. Hoy estábamos viendo lo que se va a publicar el día de hoy. ¿Por qué no nos concentramos también en mañana? Porque en realidad tendremos una gran cantidad de datos en el día de mañana. Tendremos datos medios, sí, que implican el PBI francés, en la eurozona te está diciendo, lógicamente. Después tendremos el PBI en España, en la eurozona, pero los más importantes empiezan a partir de las 4 m horario del este en Nueva York, a las 6 aquí en Argentina, que tenemos el PBI, ¿sí? El Producto Bruto Interno de la eurozona, importante conocerlo, pero más importante todavía, vamos a tener los datos del Banco Central Europeo, ¿sí? Con los tipos de interés y después las políticas monetarias del Banco Central Europeo, eso a las 6:45 horario del este, 8:45 horario Argentina, y a las 7:30, y seguramente el horario de mayor movimiento debido al calendario y a los datos de impacto, tenemos en Canadá el PBI, aquellos que operan el dólar canadiense versus el dólar americano, tenemos no solamente el movimiento a partir del dólar americano, sino del dólar canadiense a partir del Producto Bruto Interno. Tendremos la conferencia de prensa del Banco Central Europeo y tendremos los pedidos de subsidio por desempleo, que fíjense lo que les decía cuando iniciábamos hoy, si vemos anteriormente, históricamente en 205, 211, 215, un dato medio que te indica semana a semana cómo son los pedidos de subsidio por desempleo de los americanos. Y el 26 de marzo pasó a 3.283, mejor dicho, a 3 millones, después de 200.000 a 3 millones. Y el 2 de abril a 6.600.000 y el 9 de abril a 6.600.000. Y parece que mejoró un poco el 16 de abril, 5.200.000. Y parece que mejoró un poco el 23 de abril, bajó a 4.400.000, pero no estamos hablando de 200.000. Estamos hablando de algo de 20 veces más grande. Entonces esas mejorías, ¿cómo se traducen? Y otra cosa importante, fíjense también que se revisan los datos previos. Cuando aparecen en roja, implica que los datos previos publicados anteriormente fueron revisados a la baja. O sea, se había publicado 660, pero el dato fue de 6.600.000 y al final fueron de 6.615.000, o sea, una mayor cantidad de peticiones. Entonces, los rojos implica que los datos revisados fueron peores a los que publicaron. Sin duda, mañana a 7:30 tendremos una cantidad importante. Y se suma gastos personales. Un índice muy seguido de cerca por la Reserva Federal, ¿sí? Porque lógicamente una sociedad tan consumista como la americana, los gastos personales, ¿sí?, que se miden mes a mes, es importante. Y posteriormente otro dato importante, el PMI de Chicago. Después tendremos festivos, lógicamente, a la espera del viernes, que tendremos varios mercados cerrados porque se celebra en Europa y en Canadá y lógicamente en América Latina y en algunos otros tantos países, no en Estados Unidos, el Día del Trabajador. Vuelvo a las preguntas. Aquí Ángel me dice, esos datos ya fueron descontados, no sé cuáles te refieres, pero por favor, ayúdame y te respondo. ¿Esta página de Forex se puede poner en español? Creo que no. Y si te enterás, avísame porque nunca lo hice. Porque dicen a cada rato que el PBI de esos países, el Producto Bruto Interno de esos países, o cada cuánto le dicen. Las lecturas son mensuales y trimestrales. Sí, me parece que sí, Julián. Creo que por ahí tenemos la respuesta a tu pregunta. Bien.
Perfecto. Vamos entonces a volver nuevamente con la presentación y ya ir ordenando algunos de los datos más importantes independientemente del mercado que vayan a operar. Los más relevantes o de mayor impacto suelen tener con los bancos centrales. Lógicamente están ordenados en base a la importancia de su moneda y el volumen. La Fed, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, hoy habló la Fed, mañana el Banco Central Europeo, luego lógicamente Banco de Inglaterra, Banco de Japón y algunos otros bancos de relevancia como el Banco de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda. Son bancos de las principales economías. Si uno va a operar el peso mexicano, lógicamente va a tener que tener en cuenta también lo que suceda en México y las decisiones del Banco Central. Luego el segundo grupo, lógicamente, lleva todo lo que es los informes de empleo. Son datos que también tienen mucho impacto. Los tipos, la tasa de desempleo y la creación de empleo son dos indicadores diferentes, uno un poco más estático, otro más cercano al movimiento de mercado. Suelen dar impacto de importancia. En Estados Unidos, los primeros viernes de cada mes se conoce la tasa de desempleo y las nóminas de empleo no agrícola, o sea, el sector de la economía de mayor valor agregado, se suelen publicar en conjunto. Además, Estados Unidos es uno de los pocos países que semana a semana publica este dato de peticiones de subsidio por desempleo. Pero bueno, los datos de empleo y desempleo son conocidos en la mayoría de las potencias. Actividad económica, bueno, este sería el segundo rango, la mayoría son medios altos, depende del impacto. Hablamos de Producto Bruto Interno, lógicamente, lo que produce el país en forma interna es relevante en la actividad económica. Y después aparecen estos datos, como se conocen como el PMI o ISM, también algunos indicadores regionales, de algunas reservas federales. También van a haber tema de inventarios y ventas minoristas y ventas mayoristas, tanto el sector general como también el sector inmobiliario. También la balanza comercial, la producción industrial, todos indicadores relativos a la actividad económica que lógicamente suelen tener impacto. Y por último, que también lo dejé, que tiene mucho impacto, pero lo dejé separado, es el dato de inflación, el precio del dinero, ¿sí? Que es algo importantísimo porque necesita las economías datos de inflación en positivo, controlables para mostrar crecimiento. Cuando la inflación es negativa, en principio no es algo bien recibido. Y también las mediciones respecto a la inflación proyectada y la real tiene incidencia en las posibles decisiones que va a tomar el Banco Central respecto a la decisión de tipos o impresión de monedas o, bueno, alguna de las tantas políticas que puede realizar para poder tomar decisiones. Pero en principio esos son los distintos tipos de informes que uno debería conocer. Preguntas antes de ir cerrando este webinar del día de hoy que concluye la parte de Fundamentals. Tenemos una primera parte, a los que quieran verla me contactan, si no pueden acceder al canal de YouTube de MoleFX que le hemos subido, y si no lo encuentran nos escriben al info@molefx.com. Vuelvo a las preguntas. Yo soy nueva en esto, me dice Emily. Quiero saber si es necesario que sepa de estas noticias para poder operar. Te diría que lo que al menos debes hacer y lo que recomendamos siempre a nuestros estudiantes es que, más allá de que seguramente estés operando una paridad, antes de tomar una decisión en el mercado, abras la página de calendario económico y sepas en qué momento se va a mover. Si vas a operar cualquier par que contenga el dólar, te diría que los datos de Estados Unidos, analizalos y ve cuándo se van a publicar. Si estás con análisis técnico y no te importa, no te interesa, no querés saber nada de análisis fundamental, por lo menos para saber que en ese momento puede haber mayor volatilidad de la esperada. Probablemente esto te va a ayudar a perder dinero sin saber por qué, por no decirte casi seguro. ¿Dónde puedo ver las noticias acerca de esto? Me dice César, decime de esto qué es. A ver, acá me dice Carlos, ¿podemos ver las diapositivas anteriores de los bancos? Ahí mencionaba todos los bancos más importantes, Carlos, no sé a qué te referís, pero lo que hacía mención es a todos los datos de política monetaria y anuncios de los principales bancos centrales. Desde la Reserva Federal, el más fuerte del mundo, del Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, Banco de Japón,
en su momento el Banco Nacional Suizo, ahora ha perdido un poco de participación, y también lógicamente el Banco de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, son de las principales potencias. Bien. Julián me dice, si pasé muy rápido lo anterior, no alcancé a notar. No te preocupes, Julián, va a quedar grabado. MoleFX es el canal de YouTube. Adelante. Jonathan me pregunta, ¿qué plataformas gratuitas recomiendas para análisis fundamental? Te lo acabo de dar recién. No encontré ninguna herramienta mejor que Forex Factory. Adelante con eso. Del mercado, sea sobre los índices en metales, divisas. A ver, una de las dos preguntas, esa. ¿Dónde puedo ver las noticias acerca del mercado, de las noticias, de índices? Ahí te acabo de decir, forexfactory.com. www.forexfactory.com. También podés ver en los brokers, no sé si ustedes trabajan con XM o con otro broker, pero también suelen tener calendarios económicos dentro de sus plataformas y publican lógicamente los datos que van saliendo en el mercado. También pueden ir a la fuente. Forex Factory te dice la fuente y pueden ir directamente a la página de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, a veces en CNN. Hay un montón de, creo que Yahoo Finance también da los datos. Pueden seguir noticias en Twitter. ¿Sí? Nosotros en MoleFX, cuando están los datos de alto impacto, rápidamente publicamos en nuestro Twitter. Entendemos es el medio más rápido para poder conocer lo que sucedió. José me pregunta, quería saber si existe una página para ver noticias en masa, es decir, una recopilación de información para traders. Bloomberg, CNN, algunos datos en español. Hay sitios especializados, hay plataformas, hay un montón. Bien, hasta acá, 20:59, en un minuto para dar cierre a la hora pactada. Seguramente me ha quedado alguna duda de alguno de ustedes sin contestar. Seguramente les aparezcan dudas posteriormente. Cualquiera sea el caso, no duden en enviarnos un correo, donde aquí tienen los datos, info@molefx.com. Preguntaban recién cómo se llamaba el canal de YouTube. Se llama MolFX, como nuestra empresa. También nos pueden conseguir en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos en todas las redes. También está el dato de Skype, el dato de WhatsApp. Les agradezco a todos los que llegaron hasta el final. Espero, deseo que se hayan llevado una herramienta nueva, un concepto, una palabra que les ayude para desarrollar el trading en estos mercados. Quedamos a disposición. Un fuerte abrazo, buen cierre de semana y aquellos que descansan el 1 de mayo, un buen descanso del día viernes, fin de semana por medio también. Hasta la próxima.